Buenas noches. Hace muy pocas semanas el alcalde Jorge Muñoz, alcalde que entró por Acción Popular, luego renunció traicionando al partido, una persona que tenía una gestión bastante cuestionada, fue vacado del cargo por el Jurado Nacional de Elecciones, pero esto ya es historia pasada. Lo importante es que ahora hay un hombre muy serio, muy correcto, como Miguel Romero, que era regidor y asumió la alcaldía de Lima por el partido Acción Popular. Y tengo en comunicación a mi amigo, el capitán Walter Ollarcé, regidor de Lima. Él no es de la bancada del oficialismo, pero es un regidor que construye, abierto al diálogo y apoya todo lo positivo y fiscaliza donde hay que fiscalizar. Walter, muy buenas noches. Buenas noches, Juan, qué gusto poder, digamos, conversar contigo y intercambiar. La verdad que es maravilloso. Hoy día justo estaba en una reunión con gente de mi edad, ¿no? Yo tengo 65 años y las cosas que comenzamos a recordar, las anécdotas de cómo nosotros nos comunicábamos cuando éramos jóvenes en nuestra edad, ¿no? Y y la verdad que comenzamos a hacer una comparación de lo que es ahora la tecnología y fíjate, justo estamos, digamos, dos personas que nos tenemos aprecio y estamos hablando de dos países que son prácticamente hermanos, ¿no? Argentina y Perú pues tienen una larga historia de hermandad, ¿no? Entonces, un saludo para toda la gente que nos ve, gracias a ti y un abrazo y los mejores deseos para todos. Me gustó esta vez que te entrevisté, porque si bien tú no eras del partido de gobierno de la ciudad de Lima, tú demostrabas que eres un opositor constructivo, que esto es lo que se necesita en cualquier democracia. ¿Tú te consideras así? Sí, mira, yo te comento, la gente no sabe, pero yo soy una persona que ha tenido varios episodios en la vida que son un poco duros, ¿no? Porque a mi hijo lo asesinaron en un partido de fútbol, en un clásico. Y, y verdad, esa tragedia me puso a prueba. Y yo la verdad que ahí me di cuenta de, digamos, de toda la formación que me habían dado mis padres. Yo a veces no valoras tú, ¿no? Y qué cosa lo que pasó en mí después de esa desgracia. Me puse a pensar. Parece que hay un problema con la conectividad. Sí, te estaba comentando, mi querido amigo, de que yo en realidad, en los momentos más duros de mi vida, digamos, ratifiqué unas lecciones que yo recibí en casa, que una persona tiene que ser, sumamente objetiva, tiene que tener una mirada, justa sobre las cosas que se dan, ¿no? Y eso te lleva a ser una persona, digamos, que no se deje llevar por las pasiones o posiciones encontradas, sino encontrar lo justo. Entonces, yo creo que sí, si me califico, tendría que decirte que soy ni siquiera de oposición, sino soy una persona que siempre va a estar trabajando para impulsar las cosas que son correctas y buenas y para sancionar las cosas que se hacen mal, inclusive cuando hay gente que está relacionada a uno, ¿no? En este caso, si bien tiene que cumplir unos meses para finalizar la gestión que empezó Muñoz, ¿qué es lo que está haciendo por el bien de Lima Miguel Romero y qué proyectos tiene a favor de los vecinos? Mira, me queda clarísimo que o sea, mira, para que la gente que nos ve, que definitivamente son de varios, para que entienda bien el problema que nosotros enfrentamos como la Municipalidad Metropolitana de Lima, es lo siguiente. El Perú tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados, 216, ¿ya? Y vivimos más de 30 millones de personas en mi querido Perú, pero Lima tiene 2.700 kilómetros cuadrados, es el 0.21% del territorio y acá vivimos el 33%, más de 10 millones de personas vivimos en Lima. Entonces, la ciudad ha crecido, por un centralismo, ha crecido con mucho más velocidad de lo que ha crecido en infraestructura. Entonces, los problemas que manejamos son problemas que yo llamo globales. ¿Por qué? Porque la solución
obliga a la participación de varias organizaciones que componen el Estado y, y eso termina complicando la solución, porque ponerse de acuerdo varias organizaciones es difícil siempre. Y más aún en la coyuntura política que está viviendo no solamente Argentina, sino que Perú también está viviendo una situación política bastante complicada, muy de ideas muy encontradas, que hacen de que verdaderamente las reuniones estas de coordinación para trabajar en equipo se hagan difíciles, complicadas, ¿no? De hecho, si analizamos un poco lo que pasó con Muñoz, Muñoz conoció 4 presidentes y los presidentes con todas las autoridades que cambiaron en su momento. Por eso que si alguien dice que Muñoz pudo haber hecho una mejor gestión, sí, yo creo que sí lo pudo haber hecho, pero también es verdad que se enfrentó a una realidad nacional que dificulta mucho el trabajo de cualquier alcalde, ¿no? Incluso yo soy de las personas que opinan de que el Jurado Nacional de Elecciones fue demasiado estricto comparado con otras realidades donde han sido mucho más permisivos y a Muñoz lo vacaron, pero definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones no ha tenido un comportamiento uniforme ante todos los casos, ¿no? Hemos visto, bueno, son innumerables las cosas en que ha marcado diferencias. En algunos casos han sido sumamente estrictos y en otros han sido muy, digamos, de una lectura muy ligera sobre el caso, ¿no? O sea, para enumerarlos hay muchísimos temas, ¿no? Por ejemplo, para el partido que termina ganando, se le exige tener 3 representantes, el presidente con 2 vicepresidentes, y en el caso de Castillo no fue así. Ha habido gente que la han sacado de la competencia por no haber declarado una moto, un vehículo muy antiguo, y hay otros que han continuado a pesar de haber sido, de ser digamos, accionistas de empresas que no fueron declaradas en su momento, ¿no? O sea, ¿Se podría verdaderamente decir ese tema... que se está judicializando la política en el Perú? Sí, la verdad que creo que hay un tema ahí que tenemos que corregir los peruanos en el más breve plazo, ¿no? Porque no nos ayuda a solucionar los problemas. Porque hay gente que quiere trabajar, pero no puedes trabajar cuando tienes que sentarte a la mesa con gente que no tiene esa predisposición, ¿no? Y es por eso que yo tengo que decirte que teníamos bastante preocupación cuando asume Miguel Romero. ¿Y por qué? Porque él es un hombre de maneras muy suaves, ¿no? Es un hombre de comunicación bastante pausada, no lo veías un hombre, digamos, con una tendencia muy marcada en cuanto al tema político, pero ha resultado que es alguien verdaderamente muy activo. Él se ha movido muy rápido estos tiempos, corto tiempo que tiene como alcalde, y nos ha marcado un camino que debemos seguir. ¿Por qué? Porque él tiene una formación que es una formación geopolítica, él tiene una lectura que va más allá de atender los casos de urgencia, ¿no? Que son los que normalmente para los funcionarios o para los políticos son los incendios que hay que pagar, que normalmente se están presentando día a día. En cambio, no, Miguel tiene una lectura más panorámica, más de visión de futuro y, digamos, tú lo vas a ver que en sus decisiones siempre está hablando de organizar, de planificar. Una de las tareas que me ha dado él a raíz de esas conversaciones que hemos tenido siempre desde que nos hemos iniciado en la gestión, nosotros siempre hablábamos de planificación. Y te comento que nuestra relación se hizo al inicio, desde el año 2019, se hizo muy emocional, porque cuando la primera vez que nos saludamos, entonces me dijo, Walter, ¿no te acuerdas de mí? Yo la verdad le dije, Miguel, no, la verdad que no recuerdo haberte conocido. Me dice, yo era el vicerrector en la universidad de tu hijo cuando, y te recibí a ti cuando la universidad hizo digamos, una actividad e incluso me nombraron padrino de la promoción de mi hijo y yo fui el que te recibí. Ahí sí se me vino todo el recuerdo a la mente. Entonces, desde ese momento nuestras conversaciones han sido siempre de buena relación y siempre hablando de planificación. Como consecuencia de esto, ocurrió algo importante porque él un día me pasa un video sobre el puerto de Chancay. Chancay está a 60 kilómetros de Lima, ¿no?
Y es un puerto que se está Y recordemos construyendo. que jurídicamente, geográficamente y políticamente corresponde a Lima provincia, ¿no? Es fuera de la Lima metropolitana, es jurisdicción, si se quiere, del gobierno regional de Lima provincia y del alcalde de esa zona de Chancay. Así es. Mira, Juan, te felicito porque estás muy bien informado. Entonces, el alcalde me hace llegar un video del proyecto del puerto, ¿no? Hablándome, orientándome la conversación a la planificación que se da de cómo se va desarrollando nuestro país. Y yo le contesto de que el que gerencia ese proyecto es un compañero mío de la Marina, ¿no? Es el de honor de mi promoción. Entonces me dijo, ¿y tú puedes facilitar el encuentro? Sí, se dio el encuentro y en la presentación que nos hace Carlos Tejada, que es el CEO del puerto de Chancay, nos dimos cuenta de que es un puerto que tiene digamos, una proyección extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, y que de todas maneras, Juan, a pesar de estar fuera de nuestra jurisdicción, a 60 kilómetros de donde estamos nosotros, fuera de nuestros límites, de todas maneras lo que pase con ese puerto va a impactar en la vida de la ciudad, sobre todo con lo que es el transporte, ¿no? Porque tú sabes que nosotros hemos O crecido, sea, lo que tú como te dices, hay un decía, trabajo mancomunado entre Chancay o el gobierno regional de Lima con el Lima Metropolitana para el tema del puerto. entiendo que ha habido coordinaciones, pero lo que estamos nosotros poniendo en la mesa ahora es que se tienen que tomar acciones para crear vías de acceso de tal manera que el movimiento que genere Chancay, que estamos hablando en su primera etapa que comienza en 2 años, va a mover 1 millón de teus, y un teus es un contenedor de los medianos, vamos a decir así. Entonces, 1 millón de teus, estamos hablando de mover 1 millón de camiones en el año, entonces eso va a generar, si es que no hay vías adecuadas, va a generar una congestión aún mayor en el tránsito en Lima. Tú que conoces Lima sabes que el tránsito es caótico, ¿no? Incluso Así es. hace algunos años fuimos Y considerados más la esta tercera zona, ciudad con el caos. sí. Así es. Entonces, Y más en la zona este, para ir entonces, a Lima provincia, la Panamericana, Panamericana Norte en este caso. así es. Entonces, qué es lo que me ha tocado a mí, Juan, en estas últimas semanas? Es informarme bien del tema y poner en la mesa, porque nosotros no construimos esas carreteras, porque nosotros, las vías que existen acá en Lima están organizadas de la siguiente manera. Las vías que son nacionales, las que pasan por varios departamentos, las hace el Poder Ejecutivo, que es con el Ministerio de Transporte. Hay vías regionales que las manejan los gobiernos regionales, y hay vías metropolitanas que las manejamos nosotros, y las distritales que normalmente son para facilitar dentro del distrito, ¿no? Entre las vías metropolitanas, que son los que nos corresponde a nosotros, estamos haciendo, digamos, por lo menos que quede en la mesa de trabajo se construyan aquellas que van a facilitar el acceso para el movimiento de carga para tanto al puerto del Callao como al puerto de Chancay, sobre todo el de O Chancay, que sea, va a esto es ser una obra faraónica, Chancay es va a ser algo un que TV. será recordado como el tema de la vía expresa en la gestión de Bedoya, la ampliación de la universitaria en la gestión de Belmont. Esto, si bien tiene pocos meses de gestión, va a tener Romero, si es que no lo vaca, no ocurre ninguna fatalidad, ya está proyectando una Lima del futuro. Esto es algo muy importante que lamentablemente en ningún medio o en pocos medios ha trascendido. Mira, tú sabes que el Callao y Lima, cuando se fundan, allá por 500, el puerto del Callao se funda 2 años después que Lima, en 1537. Callao era una zona alejada de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, cuando se crea el puerto, se crea con la visión que en esa época había, que era del puerto al mar, ¿ya? Y no sé, a lo largo de los años, ha crecido las ciudades y no se planificaron las vías de acceso al puerto, que es un puerto, definitivamente el Callao es un puerto hub, ¿no? Por ahí
en el Callao se mueve el 90% del comercio internacional del Perú, sale por el Callao. Entonces, la ciudad ha ido creciendo en esa velocidad, como te he hecho referencia, ¿no? Muy rápido, y las vías no se han construido con esa velocidad. Entonces, el movimiento natural que tiene el Callao en este momento termina complicando el tránsito en Lima, pero ya no es Lima Callao, porque ahora es una ciudad, una sola ciudad. Tienen autoridades diferentes, administraciones diferentes, pero para el ciudadano es una sola ciudad. Y vivimos en ese conflicto porque no ha habido, digamos, una proyección geopolítica de cuidar las vías que no existen pues en este momento, porque los camiones se mueven La prácticamente por las vías. pregunta puntual que se preguntarán los vecinos, incluso los que están viendo esta entrevista, independientemente de la nacionalidad y el país. ¿Hay presupuesto, hay dinero para hacer esto? Porque cuando se habla de obras, lamentablemente, muchas se han paralizado por falta de presupuesto. ¿Es viable a nivel técnico? ¿Hay presupuesto y logística para hacerlo? Mira, yo creo que de todas maneras hay una serie de mecanismos que pueden hacer viable la construcción de las vías que se tienen que dar, ¿no? O sea, porque si no tienes en nuestras reservas que existen, ¿no? Si no existe para hacerla, digamos, por la ejecución, digamos, el mismo gobierno, también tiene otros proyectos que puede haber financiamiento internacional, porque este puerto va a ser muy, muy importante, el puerto de Chancay. El puerto de Chancay va a mover 3 veces más de lo que está moviendo el puerto de Callao. Al puerto de Chancay va a ser el único en la costa sudamericana, seguramente por varios años, a los que puedan llegar los barcos de 18.000 teus, ¿ya? Que son barcos que son los que están moviendo la mercadería del mercado del Asia, de Oceanía, y que los traen para América, y el único sitio donde pueden amarrar ahora es en Norteamérica, y va a ser el puerto de Chancay dentro de poco. Y de ahí va a ser distribuida la mercadería a los otros países con barcos pequeños o carreteras que se están construyendo hacia el interior del país. Entonces, pero te cuento todo esto por una razón, o sea, ese es el enfoque que debe tener un alcalde, una mirada, ¿no? De geopolítica, de desarrollo. Así es, entonces, y eso tengo que reconocer en Miguel Romero, ahora que él está dando esa visión, ¿no? Las carreteras no las vamos a construir nosotros, pero estamos alertando que si no se construyen las carreteras, el tema que tenemos en movilidad urbana en la ciudad se va a complicar. La última pregunta entonces, y la gran incógnita, Walter. En Lima, ¿se puede hacer un sistema subterráneo como hay en Buenos Aires y hay en Santiago? Algunos dicen no por la poca profundidad de subsuelo, porque es zona sísmica, pero en Santiago de Chile lo hay. ¿Se ha contemplado esta posibilidad para agilizar el transporte, la vía subterránea? Mira, yo a los 65 años estoy siendo estrenado en varias cosas. Primero te contaba que me acabo de casar con una extraordinaria mujer, Lorena, que nos conocemos hace muchos años, y en noviembre del año pasado me estrenaron como abuelo. Mi hija vive en Santiago de Chile. Entonces yo fui a participar de esa extraordinaria experiencia, realmente, de ser abuelo, y me comencé a movilizar en el metro. Y yo decía, Dios, o sea, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos impulsado el terminar? Porque están diseñadas 5 líneas de metro en Lima, ¿no? Porque ahorita hay una que está, digamos, casi por la mitad, vamos a decir así, pero ha demorado una cantidad de años increíble. En Santiago de Chile, mi querido amigo, se mueven 2,5 millones de personas bajo tierra, ¿no? Entonces, y es por eso que descarga. En Chile tú, digamos, por las pistas que están a la superficie, no tienes el caos que nosotros vivimos, porque 2,5 millones de personas se mueven por el metro de Santiago y se mueven una comodidad extraordinaria y a precios también que son bastante económicos, ¿no? No tengo la suerte, me estoy proponiendo que este año, de todas maneras, tengo que ir a Argentina para darme una vuelta y conocer también digamos, todo ese sistema que han desarrollado ustedes a lo largo de muchos años. Entonces, otros también sí querían contemplar el teleférico, como hay en Bolivia. Incluso se decía un proyecto hace tiempo para hacerlo en Hacho, pero nunca se ha concluido. Están diseñados, nosotros hemos declarado, digamos, de interés, ¿no? Como
hemos sacado una moción para que sea declarada de interés la construcción de los teleféricos y esperemos que antes que termine esta gestión ya esté por lo menos formalizado ya el compromiso de realizarlo, ¿no? Pero sí, lo que tú dices también el teleférico. Y hay otras mira, cuando se ha puesto el tema en la mesa, cuando Miguel Romero pone el tema en la mesa, las autoridades del Poder Ejecutivo también ya hablaron de varias cosas. ¿Y de qué han hablado el ministro de Transporte? Habló de las líneas de tren que se tienen que construir a nivel nacional. Hay una línea que corre por toda la costa que la llama, le han puesto el nombre de, digamos, el tren Grau. Hay una línea que corre por toda la sierra que va desde Cajamarca hasta Puno, que le han llamado el tren Inca. Hay una que le llaman Perú-Brasil, tren Perú-Brasil, que va desde Chancay hasta Pucallpa y de ahí por ríos se traslada la mercadería. Y hay varios ramales que se van a dar. Después también se ha puesto en la mesa el desarrollar el cabotaje, ¿no? En esta zona concentrada de Lima, que es digamos, donde hay bastante movimiento, y ya estamos hablando del cabotaje del puerto de Pisco, puerto de Callao y puerto de Chancay. O sea, en una palabra hay que apoyar a Miguel Romero, porque tiene una visión estratégica no solo para Lima, sino de alguna manera para el Perú, porque Lima es la capital de la República y esto generaría ingresos de turismo importantes, que esto beneficiaría para hacer incluso obras en diferentes regiones quizás menos favorecidas. Yo creo que, Juan, nosotros tenemos que apoyar todas las elementos que son adecuados, organizados, planificados, que al final terminan beneficiando a la gente que menos tiene, ¿no? Si son de otras, bueno, tú ya sabes que yo no soy político, pero si imagínate que yo tuviera un color de camiseta política, hay otro que tiene una buena idea, pero es de otro color, no tengo que oponerme porque sea de otro color. Hay que apoyar las cosas que se hacen bien, que se ejecutan bien. Por eso que a mí, por ejemplo, ya para ir a un tema muy elemental, muy sencillo, me ha molestado leer algunas críticas al trabajo de Gareca, ¿no? Cuando Gareca verdaderamente nos ha llevado pues a las puertas del Mundial con un fútbol que es elaborado por un trabajo en equipo, donde ha sacado lo mejor de varios jugadores, porque nuestra realidad de fútbol a nivel de Sudamérica no es bueno, ¿no? La Copa Libertadores desnuda nuestras debilidades. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me agradan, que maltraten a personas que hacen buen trabajo simplemente porque no están de acuerdo con algún aspecto, ¿no? Hay que buscar siempre el lado positivo de las cosas y sumarnos a hacer las cosas buenas, ¿no? Así es, concuerdo, digamos, contigo, por eso es importante que tú, como regidor, analices lo que está pasando en la ciudad, en la capital de la República del Perú, porque uno ve las noticias nacionales que son caóticas. Hace poco hubo una encuesta de imagen de los presidentes. El presidente peruano, Pedro Castillo Terrón, es el presidente con peor imagen en la región, pero al escucharte y al ver el trabajo que está haciendo el axio-populista Miguel Romero, parecería que hay una diferente mirada, diferente concepción en la política peruana, que en este caso puede surgir de la Municipalidad de Lima, que recordemos el 2 de octubre va a elegir un nuevo alcalde. Se dice que entre los favoritos estaría el exministro Daniel Urresti y el ex regidor Rafael López Aliaga, pero es muy bueno que en estos pocos meses que quedan, tú, al igual que el alcalde, se preocupen por la Lima del futuro. Muchísimas gracias, Walter, y que viva el Perú. No, gracias a ti, Juan. Solamente para decirte, tú sabes que en una entrevista que me hicieron sobre el tema que te he mencionado del puerto, me decían, pero ¿por qué por qué mueves esto si nos falta poco y no vamos a ver resultados? Es que no importa estar en la foto, no es inaugurar, es poner el problema en la mesa y exponerlo de una manera que pueda ser leído de una manera importante. Y en eso yo tengo que felicitarte, porque tú, tus libros y el último que estás promocionando, lo que hace es eso, refresca las cosas que se han hecho, digamos, con un sentimiento, con una emoción, con una finalidad, con una visión compartida, ¿no? Y las pone en la mesa para que la gente saque sus conclusiones y vaya creciendo. O sea que por eso que yo creo que tú eres una persona que estás bendecido por la pluma y
y el verbo para poder hablar estas cosas, ¿no? No para, digamos, acá le decimos maletear, cuando tú le das con palo a alguien, ni para rendirle flores a alguien que no merece, sino para hablar de lo justo, lo correcto. Entonces, yo te felicito, Juan, por eso. Muchas gracias. Como dice la Biblia, solo la verdad os hará libre. Que viva el Perú y para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muy buenas noches.